Amanece en Coria del Río después de un buen chaparrón. La tierra, los árboles, los pájaros, parece que no se lo terminan de creer. Han sido muchos meses tan secos, tan calurosos. Estamos en la finca La Hampa, 40 hectáreas para la investigación que tiene el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, el IRNAS, adscrito al CSIC. Nuestro objetivo es optimizar el uso de los recursos naturales en la zona, en concreto del suelo, del agua, de la planta y de la atmósfera. Y cuando digo de la planta, trabajamos tanto con especies cultivadas como con especies forestales. Bueno, esta finca es muy interesante porque podemos aquí ensayar todo tipo de investigaciones que estamos realizando en cultivo. Tenemos una parcela de olivos muy amplia y también tenemos una parcela muy interesante, que esta que vemos aquí detrás, que es una parcela donde estamos investigando diferentes especies y diferentes variedades y comparando entre sí cómo se comportan esas especies ante las necesidades de agua. Agua, qué bien suena esa palabra, mejor todavía cuando hay sed. Tras respirar, el agua es nuestra necesidad más inmediata. El reto al que nos enfrentamos, de por un lado el aumento sin precedentes de la población, que demanda cada vez, además somos cada vez más consumistas, demandamos cada vez más productos, más alimento, y por otro lado la cada vez mayor escasez de recursos, en concreto al recurso que yo me dedico es el agua, es de verdad, vamos, es muy complicado de resolver. Cada vez se requiere producir más y por otro lado tenemos el problema de que los recursos son limitados, no tenemos toda el agua que querríamos y el cambio climático es un problema muy importante que va a acrecentar esta situación. Por un lado, el aumento de las temperaturas que ya estamos observando, las sequías van a ser cada vez más frecuentes y más intensas, van a hacer que por un lado las plantas cada vez van a necesitar más agua y por otro lado va a haber cada vez menos agua disponible. Más de un tercio de los habitantes de la Tierra viven ya en regiones con escasez de agua. El agua potable del planeta se reduce cada año por la contaminación. El IRNAS tiene un equipo de superagentes dedicados a luchar contra los problemas alrededor del agua y a optimizar el riego agrícola y de la silvicultura. Se llama REC, Grupo de Riego y Ecofisiología de Cultivos. El agua en nuestra zona por la actividad agrícola pues frecuentemente o a veces tiene problemas de contaminación por herbicidas. Bien, pues este grupo trabaja en reducir esa contaminación por el uso de agroquímicos y por el otro lado tenemos grupos que trabajan no ya en la calidad del agua sino en cómo mejorar el uso del agua bajo el punto de vista de intentar mantener la producción agrícola y los bosques pero con el menor consumo posible de agua. Con 30 años de experiencia, el REC es un equipo multidisciplinar. Hay biólogos, agrónomas, medioambientalistas o ingenieras. Entre los muchos trabajos en marcha, hoy recogen los sensores del proyecto Isadora, que han analizado durante un año la gestión del riego en este olivar superintensivo de Arbequina. En esa línea de trabajo hemos trabajado con sensores de medida del flujo de savia, sensores que se llaman dendrómetros de medida del diámetro del tronco en los árboles, sensores del potencial de turgencia en hoja, esos son los 3 métodos más habituales, y también con temperatura de copa, y otros sensores que se utilizan en lo que hoy día se conoce como agricultura 4.0 o agricultura digitalizada. La turgencia de la hoja, su firmeza y volumen, varía en función del agua y el calor que recibe. El sensor consiste de 2 imanes, en el imán de abajo hay un sensor de presión, que es el que está midiendo la turgencia de la hoja, y con el de arriba hacemos que el imán abrace a la hoja y pince la hoja en medio, y así se queda el sensor, digamos, fijo a la hoja y está midiendo durante toda la campaña de riego esas variaciones de la turgencia de la hoja. Los resultados se transmiten en tiempo real con una red de telecomunicaciones, aplicable a cualquier explotación agraria o forestal. Los datos, una vez interpretados bajo un prisma fisiológico y estadístico, facilitan la toma de decisiones. Estas características de nuestro grupo
permiten que por un lado haya expertos en estadística, en matemáticas, que se dedican a valorar y analizar los datos que recogemos. Tenemos expertos en ecofisiología, que son los que saben perfectamente los mecanismos que utiliza la planta, y tenemos expertos en agronomía, entonces esa combinación es muy necesaria para entender bien el problema en su conjunto y sacar conclusiones. Porque si somos capaces de medir el estrés hídrico que tiene una planta, en realidad lo que estamos haciendo es utilizar a la planta como un biosensor que responde al contenido de agua que hay en el suelo, a la demanda atmosférica y a la propia fisiología de la planta. Con lo cual la información que nos dan los sensores en planta es de una calidad enorme, una calidad muy buena, y nos sirve para programar el riego de la mejor forma posible. Fruit Cruise es otro proyecto de investigación paneuropeo cuyo objetivo es comprender cómo diferentes árboles frutales responden al estrés por sequía en diversos entornos de cultivo: olivo, vid, melocotonero, kiwi, manzano o peral. En concreto nos hemos centrado en los frutales, porque los frutales son una de las especies que más van a sufrir el efecto del cambio climático, porque tienen un periodo vegetativo y productivo muy largo. No es como por ejemplo el trigo o otras especies que son anuales y que en un momento dado se cosechan y desaparece la planta entera, pero los frutales es que tienen que aguantar todo el año y años y años. Entonces son unas especies especialmente sensibles a lo que es el cambio climático. Empresas, instituciones y científicos intercambian conocimiento para influir en la toma de decisiones políticas medioambientales europeas, como los ecoesquemas PAC o el precio del agua. Entonces lo que se trata es de que entre todos nosotros creemos, por ejemplo, manuales de buenas prácticas, que lleguemos a influenciar de alguna manera las políticas que luego van a dirigir, digamos, de alguna manera las políticas agrarias de la Unión Europea. La relación entre agricultura y medio ambiente es crucial. Todo lo que se hace en agricultura tiene un impacto en el medio ambiente, y lo que el medio ambiente le ofrece al agricultor condiciona su forma de hacer agricultura. Tenemos que cambiar todos la forma que tenemos de gestionar el agua y los recursos que nos producen alimentos para que sean más sostenibles a lo largo del tiempo en este contexto de cambio climático. Naciones Unidas lo tiene claro. Anuncia que dentro de 27 años, a mediados de siglo, más de la mitad de la humanidad experimentará una severa escasez de agua.